El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José A. Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Primera de Corintios 1, enriquecidos en todo. La semana pasada asistimos a un taller de cocina. Fue estupendo. Aprendimos a hacer pasta desde cero. También aprendimos a hacer pan y carne vegetariana de cereales. Nos hemos dado cuenta de que para hacer pan hay que utilizar trigo enriquecido. ¿Qué significa enriquecido? Según el diccionario Merriam-Webster, enriquecido significa hacer rico o más rico, especialmente mediante la adición o el aumento de alguna cualidad, atributo o ingrediente deseable, traducido al español. Cuando leímos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 5, empezamos a reflexionar sobre cómo podemos enriquecernos en todo. Leeremos los versículos 4 a 6 para conocer el contexto. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús, porque en todo han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. ¿Cómo hemos sido enriquecidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Bueno, somos más ricos de lo que pensamos. La situación aquí es que cuando pensamos en riquezas, pensamos en cosas materiales. Pero cada uno de nosotros que hemos rendido nuestras vidas a Jesús hemos sido enriquecidos con tantas cosas intangibles que eventualmente se convierten en tangibles que las pasamos por alto. Comenzaremos la lista de todas las cosas con las que hemos sido enriquecidos, atributos o cualidades deseables que nos han sido dadas o añadidas que nos hacen más ricos de lo que pensamos. Atributos dados a nosotros por Jesucristo que nos han enriquecido. Atributo número 1, llamados a ser santos. Cuando el apóstol Pablo afirma que somos llamados a ser santos, 1 de Corintios 1, versículo 2, podemos estar pensando en los santos que han sido canonizados. Pero el apóstol Pablo no está esperando que muramos para ser canonizados como santos. Según la Biblia, un santo es una persona apartada para los fines de Dios. El término santo aparece 67 veces en el Nuevo Testamento y se utiliza para describir a todos los seguidores de Jesús. La Biblia dice que ser santo es un don de Dios, y que significa ser santo, especial, unido a Cristo y rumbo al cielo. La Biblia desafía a los cristianos a vivir a la altura de su condición de santos mediante, amando y sirviendo a los demás, usando sus habilidades y dones, y cuidando de los demás. La Biblia también promete que Dios cambiará a los cristianos para que se parezcan más a Jesús. Sinopsis de IA. Dios es santo y aquellos a quienes el Señor ha llamado también están llamados a ser santos. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Cuando somos llamados a ser santos, estamos siendo llamados a ser como Jesús. No hay mayor privilegio que ser como Jesús. Él es nuestro Creador, el dueño de todas las cosas. Estamos llamados a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si esto no nos enriquece, ¿qué lo haría? Atributo número 2, gracia y paz. 1 de Corintios 1, versículos 3 y 4 dicen lo siguiente: gracia a ustedes y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? En la Biblia, la gracia es un tema central que se refiere al favor y la bondad inmerecidos de Dios hacia las personas. He aquí otras formas en que se describe la gracia en la Biblia. Base de la fe cristiana, Efesios 2, versículos 8 y 9 dicen lo siguiente:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es un don de Dios que no se puede ganar. Es un medio para superar el pecado. La gracia es lo que Dios da a las personas para ayudarlas a vencer el pecado. Segunda de Timoteo 2, versículo 1 dice lo siguiente: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Hebreos 4, versículo 16, dice lo siguiente: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra gracia aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 6, versículo 8, que dice: pero no halló gracia ante los ojos de Jehová. Sin embargo, desde el principio en el Génesis, cuando Dios ofreció el primer sacrificio por el pecado de Adán y Eva, hasta el final del Apocalipsis, cuando Jesús promete volver para llevarnos a casa, Dios nos ha dado gracia. Cuando recibimos el don de la gracia, se nos da poder para vencer el pecado, y se nos da vida eterna en Cristo Jesús, quien nos amó y nos dio vida cuando merecíamos la muerte. Esto es la gracia. Cuando recibimos misericordia, perdón de pecados y gracia, estamos en paz con Dios y esta paz trasciende para estar en paz con los que nos rodean. Contiendas y divisiones, el primer problema que Pablo aborda en su carta a los Corintios. La razón por la que Pablo menciona la gracia y la paz en su introducción es porque había contiendas y divisiones entre los creyentes corintios. Algunos decían que pertenecían a Pablo, otros a Epoulos o incluso a Cefas, Pedro. Por eso, el apóstol pregunta: ¿acaso fue crucificado Pablo por ustedes? Y Corintios 1, versículo 13. Puesto que estamos llamados a ser santos, deberíamos imitar el estilo de vida de Jesús. No debe haber contiendas ni divisiones entre nosotros. Se nos han dado las riquezas de la gracia y la paz de Dios. ¿Qué hacemos con las riquezas de Dios? Si el Espíritu Santo mora en nosotros, el fruto del Espíritu, que incluye la paz, debería verse en nuestras vidas. ¿Qué hacemos con las riquezas de Dios? ¿Las usamos para enriquecernos? ¿Qué hay de usar sus riquezas para servir a otros? Una de las primeras cosas que los incrédulos buscan en un cristiano es un carácter como el de Cristo. Si hay contiendas, divisiones y otros pecados en nuestras vidas, estamos negando a Cristo en nuestro carácter. Dios es fiel, por quien fuimos llamados a la comunión con Jesús. El Señor nos llama a ser santos, a estar en paz unos con otros, a que estemos de acuerdo unos con otros, a que no haya divisiones entre nosotros, a que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ver 1 Corintios 1, versículos 9 y 10. Dios nos ha llamado a reconciliarnos con el primero por medio de su Hijo, Jesucristo, 2 Corintios 5, versículo 20, y a amarlo con todo nuestro corazón y mente. Luego, por defecto, debemos reconciliarnos con los demás. Reconciliarse con Dios significa restaurar una relación con Dios después de que el pecado nos separa de Él. La gracia de Dios proporciona un camino para reconciliarse con Él. Dios inicia la reconciliación, pero la gente debe responder obedeciendo el Evangelio. ¿Cuál es nuestra respuesta a aquel que nos dio las riquezas de su gracia para reconciliarnos con Él? La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan
capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Primera de Corintios 1, enriquecidos en todo. La semana pasada asistimos a un taller de cocina. Fue estupendo. Aprendimos a hacer pasta desde cero. También aprendimos a hacer pan y carne vegetariana de cereales. Nos hemos dado cuenta de que para hacer pan hay que utilizar trigo enriquecido. ¿Qué significa enriquecido? Según el diccionario Merriam-Webster, enriquecido significa hacer rico o más rico, especialmente mediante la adición o el aumento de alguna cualidad, atributo o ingrediente deseable, traducido al español. Cuando leímos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 5, empezamos a reflexionar sobre cómo podemos enriquecernos en todo. Leeremos los versículos 4 a 6 para conocer el contexto. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús, porque en todo han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. ¿Cómo hemos sido enriquecidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Bueno, somos más ricos de lo que pensamos. La situación aquí es que cuando pensamos en riquezas, pensamos en cosas materiales. Pero cada uno de nosotros que hemos rendido nuestras vidas a Jesús hemos sido enriquecidos con tantas cosas intangibles que eventualmente se convierten en tangibles que las pasamos por alto. Comenzaremos la lista de todas las cosas con las que hemos sido enriquecidos, atributos o cualidades deseables que nos han sido dadas o añadidas que nos hacen más ricos de lo que pensamos. Atributos dados a nosotros por Jesucristo que nos han enriquecido. Atributo número 1, llamados a ser santos. Cuando el apóstol Pablo afirma que somos llamados a ser santos, 1 de Corintios 1, versículo 2, podemos estar pensando en los santos que han sido canonizados. Pero el apóstol Pablo no está esperando que muramos para ser canonizados como santos. Según la Biblia, un santo es una persona apartada para los fines de Dios. El término santo aparece 67 veces en el Nuevo Testamento y se utiliza para describir a todos los seguidores de Jesús. La Biblia dice que ser santo es un don de Dios, y que significa ser santo, especial, unido a Cristo y rumbo al cielo. La Biblia desafía a los cristianos a vivir a la altura de su condición de santos mediante, amando y sirviendo a los demás, usando sus habilidades y dones, y cuidando de los demás. La Biblia también promete que Dios cambiará a los cristianos para que se parezcan más a Jesús. Sinopsis de IA. Dios es santo y aquellos a quienes el Señor ha llamado también están llamados a ser santos. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Cuando somos llamados a ser santos, estamos siendo llamados a ser como Jesús. No hay mayor privilegio que ser como Jesús. Él es nuestro Creador, el dueño de todas las cosas. Estamos llamados a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si esto no nos enriquece, ¿qué lo haría? Atributo número 2, gracia y paz. 1 de Corintios 1, versículos 3 y 4 dicen lo siguiente: gracia a ustedes y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? En la Biblia, la gracia es un tema central que se refiere al favor y la bondad inmerecidos de Dios hacia las personas. He aquí otras formas en que se describe la gracia en la Biblia. Base de la fe cristiana, Efesios 2, versículos 8 y 9 dicen lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es un don de Dios que no se puede ganar. Es un medio para superar el pecado. La gracia es lo que Dios da a las personas para ayudarlas a vencer el pecado. Segunda de Timoteo 2, versículo 1 dice lo siguiente: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Hebreos 4, versículo 16,
dice lo siguiente: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra gracia aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 6, versículo 8, que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sin embargo, desde el principio en el Génesis, cuando Dios ofreció el primer sacrificio por el pecado de Adán y Eva, hasta el final del Apocalipsis, cuando Jesús promete volver para llevarnos a casa, Dios nos ha dado gracia. Cuando recibimos el don de la gracia, se nos da poder para vencer el pecado, y se nos da vida eterna en Cristo Jesús, quien nos amó y nos dio vida cuando merecíamos la muerte. Esto es la gracia. Cuando recibimos misericordia, perdón de pecados y gracia, estamos en paz con Dios y esta paz trasciende para estar en paz con los que nos rodean. Contiendas y divisiones, el primer problema que Pablo aborda en su carta a los Corintios. La razón por la que Pablo menciona la gracia y la paz en su introducción es porque había contiendas y divisiones entre los creyentes corintios. Algunos decían que pertenecían a Pablo, otros a Epoulos o incluso a Cefas, Pedro. Por eso, el apóstol pregunta: ¿acaso fue crucificado Pablo por ustedes? Y Corintios 1, versículo 13. Puesto que estamos llamados a ser santos, deberíamos imitar el estilo de vida de Jesús. No debe haber contiendas ni divisiones entre nosotros. Se nos han dado las riquezas de la gracia y la paz de Dios. ¿Qué hacemos con las riquezas de Dios? Si el Espíritu Santo mora en nosotros, el fruto del Espíritu, que incluye la paz, debería verse en nuestras vidas. ¿Qué hacemos con las riquezas de Dios? ¿Las usamos para enriquecernos? ¿Qué hay de usar sus riquezas para servir a otros? Una de las primeras cosas que los incrédulos buscan en un cristiano es un carácter como el de Cristo. Si hay contiendas, divisiones y otros pecados en nuestras vidas, estamos negando a Cristo en nuestro carácter. Dios es fiel, por quien fuimos llamados a la comunión con Jesús. El Señor nos llama a ser santos, a estar en paz unos con otros, a que estemos de acuerdo unos con otros, a que no haya divisiones entre nosotros, a que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ver 1 Corintios 1, versículos 9 y 10. Dios nos ha llamado a reconciliarnos con el primero por medio de su Hijo, Jesucristo, 2 Corintios 5, versículo 20, y a amarlo con todo nuestro corazón y mente. Luego, por defecto, debemos reconciliarnos con los demás. Reconciliarse con Dios significa restaurar una relación con Dios después de que el pecado nos separa de Él. La gracia de Dios proporciona un camino para reconciliarse con Él. Dios inicia la reconciliación, pero la gente debe responder obedeciendo el Evangelio. ¿Cuál es nuestra respuesta a aquel que nos dio las riquezas de su gracia para reconciliarnos con Él? La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Hola a todos. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de Primera de Corintios, una carta escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 55 después de Cristo. Pablo escribió esto mientras estaba en Éfeso durante su tercer viaje misionero para abordar problemas y preguntas de la iglesia en Corinto, una ciudad portuaria muy activa en la antigua Grecia. Esta carta toca temas importantes: divisiones internas, inmoralidad, dones espirituales, amor cristiano e incluso la resurrección de los muertos. ¿El objetivo de Pablo? Guiar a la iglesia hacia la unidad, la pureza moral y una comprensión correcta de los dones espirituales y la resurrección. Vamos a desglosarlo. Los capítulos 1 al 4 hablan sobre las divisiones y la unidad. Los capítulos 5 al 7 tratan sobre la inmoralidad sexual y los problemas matrimoniales. Los capítulos 8 al 10 se enfocan en la libertad y la responsabilidad cristianas. Los capítulos 11 al 14 discuten el orden en la adoración.
El capítulo 15, todo sobre la resurrección. Y el capítulo 16 concluye con instrucciones finales y saludos. El mensaje de Pablo refleja otras escrituras, como Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 11, que describe la fundación de la iglesia de Corinto, Romanos, capítulo 12, que llama a la unidad en la diversidad, y Mateo, capítulos 5 al 7, donde Jesús enseña sobre la pureza de corazón y la vida cristiana. La conclusión principal: la Iglesia debe reflejar la santidad y la unidad de Cristo en un mundo moralmente desafiante. Es un llamado a vivir por el Espíritu, priorizando el amor y la edificación mutua sobre los intereses personales. Piensen en esto. ¿Qué desafíos enfrenta su comunidad de fe que son similares a los de Corinto? ¿Cómo pueden promover la unidad en su iglesia local? ¿Y qué pasos prácticos pueden tomar para reflejar el amor cristiano en su entorno? Recuerden, la iglesia es el cuerpo de Cristo, destinada a funcionar en armonía a pesar de las diferencias. Nuestras vidas deben reflejar la pureza moral de Cristo y el amor debe estar en el centro de todas nuestras interacciones. En el mundo actual, 1 Corintios sigue siendo una guía práctica para abordar problemas comunes dentro de nuestras comunidades. La solución radica en someternos a la palabra de Dios, confiar en el Espíritu Santo y practicar el amor sacrificial. Gracias por vernos y estén atentos para obtener más información sobre la Biblia. El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Oración inicial. Querido y amoroso Dios, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos una vez más para estudiar tu palabra. Hoy, al comenzar nuestro análisis del libro de 1 Corintios, te pedimos que nos des sabiduría para entender las lecciones que nos has preparado. Abre nuestros corazones para recibir tu verdad y permite que cada palabra que leamos y reflexionemos se convierta en un cambio real en nuestras vidas. Ayúdanos a aprender a vivir en unidad, amor y pureza, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva. Que este estudio no sea solo académico, sino una experiencia transformadora que nos acerque más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bosquejo. Introducción a la primera carta a los Corintios. Video 156. Resumen. La primera carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 55 d.C., mientras estaba en Éfeso durante su tercer viaje misionero. Es una respuesta a las preguntas y problemas reportados en la iglesia de Corinto, una comunidad cristiana ubicada en una ciudad portuaria clave de la antigua Grecia. La carta aborda divisiones internas, inmoralidad, el uso de dones espirituales, el amor cristiano y la resurrección de los muertos, entre otros temas esenciales para el crecimiento y unidad de la iglesia. Análisis del texto. 1. Autor y contexto histórico. Pablo, líder y fundador de la iglesia en Corinto, escribe para corregir problemas doctrinales y prácticos en una comunidad diversa. 2. Propósito. Guiar a la iglesia hacia la unidad, la pureza moral y doctrinal, y un enfoque correcto sobre temas como los dones espirituales y la resurrección. 3. Estructura de la carta. Capítulos 1-4, divisiones y unidad. Capítulos 5-7, inmoralidad sexual y asuntos relacionados con el matrimonio. Capítulos 8-10, libertad cristiana y responsabilidad. Capítulos 11-14, orden en la adoración. Capítulo 15, la resurrección. Capítulo 16, instrucciones finales y saludos.
Paralelismo con las Escrituras. 1. Hechos 18:11 narra el establecimiento de la iglesia en Corinto durante el segundo viaje misionero de Pablo. 2. Romanos 12. Similar llamado a la unidad en la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. 3. Mateo 5:7. Jesús enseña sobre la pureza del corazón y la vida cristiana, principios que Pablo refuerza en esta carta. Y interpretación principal. La carta enseña que la iglesia debe reflejar la santidad y unidad de Cristo en un mundo lleno de desafíos morales, culturales y espirituales. Es un llamado a vivir en el Espíritu, poniendo el amor y la edificación mutua por encima de intereses personales. Preguntas de reflexión con respuestas sugeridas. 1. ¿Qué desafíos enfrenta tu comunidad de fe que son similares a los de la iglesia en Corinto? Respuesta sugerida. Las divisiones internas, el enfoque en personalidades o líderes humanos, y la necesidad de enfrentar problemas morales o éticos pueden ser desafíos actuales. 2. ¿Cómo puedes contribuir a la unidad dentro de tu iglesia local? Respuesta sugerida. Promoviendo el amor, evitando chismes o divisiones, y enfocándote en la edificación del cuerpo de Cristo a través del servicio y el perdón. 3. ¿Qué pasos prácticos puedes tomar para reflejar el amor cristiano en tu entorno? Respuesta sugerida. Mostrar paciencia y comprensión hacia otros, ayudar a quienes lo necesitan y ser un ejemplo de bondad y humildad en las relaciones cotidianas. Enseñanzas o lecciones extraídas. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debe funcionar en armonía a pesar de las diferencias. 2. La vida cristiana exige un estándar de pureza moral que refleje el carácter de Cristo. 3. El amor es la base de todas las interacciones cristianas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Conclusión. La primera carta a los Corintios es una guía práctica para abordar problemas comunes en las comunidades cristianas. Nos enseña que la solución a los conflictos radica en la sumisión a la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo y la práctica del amor sacrificial. A. Aplicaciones prácticas y modernas. 1. Fomentar la unidad en la diversidad dentro de la iglesia moderna, donde hay una variedad de culturas, edades y trasfondos. 2. Abordar problemas éticos y morales en nuestras congregaciones con firmeza, pero también con gracia. 3. Priorizar el amor cristiano en un mundo donde el egoísmo y las divisiones son comunes. Profundización. De White. Elena G. de White, Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 30. Se describe cómo Pablo trabajó incansablemente para corregir los errores de la iglesia de Corinto, destacando la importancia de una vida cristiana íntegra. 2. Elena G. de White, El Camino a Cristo, p. 77. Refuerza la necesidad de una relación personal con Cristo como base para la unidad y el amor en la iglesia. 3. Elena de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 533. Habla sobre la necesidad de pureza moral y doctrinal en el pueblo de Dios. Cierre. En este estudio introductorio a la primera carta a los Corintios, hemos visto cómo Pablo se dirigió con amor y firmeza a una iglesia que enfrentaba desafíos similares a los que vemos hoy. Nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, somos llamados a ser uno en Cristo, reflejando su carácter en todas nuestras acciones. Apliquemos estos principios a nuestra vida diaria, asegurándonos de que el amor cristiano sea nuestra guía, y recordando que, como cuerpo de Cristo, cada miembro es esencial para el propósito de Dios. Terminemos con las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, 5 y 8. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sigamos creciendo en unidad, santidad y amor, confiando en que todo lo que hacemos para la gloria de Dios tiene un impacto eterno. Vidas con objetivos sobre la reforma en Francia. Cierre final. En este estudio introductorio a la primera carta a los Corintios, hemos explorado cómo la iglesia en Corinto enfrentaba desafíos que todavía resuenan hoy. Pablo nos enseña a ser un solo cuerpo en Cristo, priorizando el amor y la unidad como reflejo de nuestra fe. Recordemos siempre el lema que guía nuestro maratón bíblico: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo, todos juntos rumbo al cielo. Te invitamos a acompañarnos en el próximo video, 156, en el que exploraremos el tema Vidas con objetivos,
centrado en la apasionante historia de la Reforma en Francia. Descubriremos cómo Dios utilizó a hombres y mujeres valientes para llevar adelante su misión en medio de tiempos oscuros, y reflexionaremos sobre cómo su ejemplo puede inspirarnos hoy. Gracias por estar con nosotros. No olvides suscribirte, compartir este mensaje y sobre todo seguir profundizando en la palabra de Dios. Te esperamos en el próximo video. Oración final. Padre Celestial, gracias por habernos permitido estudiar juntos las enseñanzas de 1 Corintios, especialmente el llamado a vivir en unidad como cuerpo de Cristo. Te damos gracias porque a través de este estudio hemos aprendido a valorar la importancia del amor, la santidad y la unidad en tu iglesia. Te pedimos que nos ayudes a aplicar estos principios en nuestra vida diaria y que nos guíes a ser instrumentos de paz y unidad en nuestra comunidad. Te agradecemos por tu fidelidad y por las lecciones que hemos aprendido hoy. Que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Cierre del estudio. De parte de nuestro ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías de International Seminars Unlimited, queremos agradecer primero a Dios por habernos permitido este tiempo juntos. Gracias por su guía y sabiduría a lo largo de este estudio. También queremos expresar nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes que han estado conectados con nosotros durante este tiempo de reflexión y aprendizaje de su palabra. Gracias por ser parte de este proceso y por su compromiso con el estudio a través de nuestra plataforma de inteligencia artificial ChatGPT y la asistencia virtual en cada uno de los puntos que hemos tocado hoy. Que el Señor les bendiga abundantemente. Muy pero muy buenas tardes y nos veremos en el próximo video. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les deseo que la pasen muy bien, conectados a Jesús, todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones. Hola a todos. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de Primera de Corintios, una carta escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 55 después de Cristo. Pablo escribió esto mientras estaba en Éfeso durante su tercer viaje misionero para abordar problemas y preguntas de la iglesia en Corinto, una ciudad portuaria muy activa en la antigua Grecia. Esta carta toca temas importantes: divisiones internas, inmoralidad, dones espirituales, amor cristiano e incluso la resurrección de los muertos. ¿El objetivo de Pablo? Guiar a la iglesia hacia la unidad, la pureza moral y una comprensión correcta de los dones espirituales y la resurrección. Vamos a desglosarlo. Los capítulos 1 al 4 hablan sobre las divisiones y la unidad. Los capítulos 5 al 7 tratan sobre la inmoralidad sexual y los problemas matrimoniales. Los capítulos 8 al 10 se enfocan en la libertad y la responsabilidad cristianas. Los capítulos 11 al 14 discuten el orden en la adoración. El capítulo 15, todo sobre la resurrección. Y el capítulo 16 concluye con instrucciones finales y saludos. El mensaje de Pablo refleja otras escrituras, como Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 11, que describe la fundación de la iglesia de Corinto, Romanos, capítulo 12, que llama a la unidad en la diversidad, y Mateo, capítulos 5 al 7, donde Jesús enseña sobre la pureza de corazón y la vida cristiana. La conclusión principal: la Iglesia debe reflejar la santidad y la unidad de Cristo en un mundo moralmente desafiante. Es un llamado a vivir por el Espíritu, priorizando el amor y la edificación mutua sobre los intereses personales. Piensen en esto. ¿Qué desafíos enfrenta su comunidad de fe que son similares a los de Corinto? ¿Cómo pueden promover la unidad en su iglesia local? ¿Y qué pasos prácticos pueden tomar para reflejar el amor cristiano en su entorno? Recuerden, la iglesia es el cuerpo de Cristo, destinada a funcionar en armonía a pesar de las diferencias.
Nuestras vidas deben reflejar la pureza moral de Cristo y el amor debe estar en el centro de todas nuestras interacciones. En el mundo actual, 1 Corintios sigue siendo una guía práctica para abordar problemas comunes dentro de nuestras comunidades. La solución radica en someternos a la palabra de Dios, confiar en el Espíritu Santo y practicar el amor sacrificial. Gracias por vernos y estén atentos para obtener más información sobre la Biblia. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com El siglo XVI en Europa fue una época de grandes cambios. En Alemania, un monje llamado Martín Lutero desafió la autoridad del Papa y de la Iglesia Católica. Las críticas de Lutero, clavadas en la puerta de la iglesia en Wittenberg, iniciaron una revolución religiosa. Sus ideas, especialmente su énfasis en la salvación por la gracia solo a través de la fe, resonaron con muchos. Mientras tanto, en Suiza, reformadores como Ulrico Zwinglio se hicieron eco del llamado de Lutero a la reforma, desafiando aún más el orden establecido. Los vientos de cambio, llevando las semillas de la reforma, pronto cruzaron el Rin y llegaron a Francia. En el corazón intelectual de Francia, en la Universidad de París, un renombrado erudito llamado Jacques Lefebvre d'Étaples estaba experimentando un profundo cambio en su comprensión del cristianismo. Lefebvre, un hombre de profunda fe y rigurosa erudición, había dedicado su vida al estudio de las Escrituras y los escritos de los primeros padres de la Iglesia. A medida que profundizaba en los textos antiguos, comenzó a notar discrepancias entre las enseñanzas de la Iglesia y la pureza del mensaje del Evangelio. Inicialmente, estas discrepancias lo perturbaron, sacudiendo los cimientos mismos de sus creencias. Luchó con el peso de sus descubrimientos, dividido entre su lealtad a la Iglesia y su compromiso con la verdad. La lucha interna de Lefebvre lo llevó a un viaje de redescubrimiento del mensaje central de la Biblia. Comparó meticulosamente la Vulgata latina, la traducción oficial de la Biblia de la Iglesia, con los textos originales en griego y hebreo. La claridad de las Escrituras, particularmente el énfasis en el sacrificio de Cristo, como la única fuente de salvación, lo impactó con la fuerza de una revelación. Lefebvre comenzó a abogar por un regreso a la simplicidad del mensaje del Evangelio, enfatizando la fe en Cristo como el único camino a la salvación. Desafió el énfasis de la Iglesia en los rituales, las indulgencias y la intercesión de los santos, argumentando que estas prácticas ocultaban la verdadera esencia de la fe cristiana. Las enseñanzas de Lefebvre, aunque inicialmente confinadas a los círculos académicos, pronto encontraron terreno fértil entre estudiantes e intelectuales hambrientos de autenticidad espiritual. Su traducción al francés del Nuevo Testamento, publicada en 1523, hizo que la Biblia fuera accesible a la gente común, alimentando aún más las llamas de la Reforma. Las Escrituras, declaró Lefebvre, son la verdadera fuente de la vida y la doctrina cristiana. Sus palabras resonaron con muchos, desafiando el monopolio de la Iglesia sobre la autoridad religiosa. El coraje de Lefebvre, al confrontar las doctrinas establecidas, allanó el camino para una generación de reformadores franceses, incluyendo a Juan Calvino, quien más tarde consolidaría la presencia de la Reforma en Francia. Aunque enfrentó oposición y censura, el legado de Lefebvre pervivió, y su trabajo sentó las bases para un movimiento que cambiaría para siempre el panorama religioso de Francia.
¿Es posible disfrutar desde ya el triunfo del bien en nuestras vidas? Sí, es posible. El conflicto de los siglos nos da las claves, basándose, como no podría ser de otra manera, en la infalible palabra de Dios. Hay libros que cambian nuestra visión del pasado, del presente y del futuro, impactando para bien nuestra manera de entender y vivir la vida. Vidas con objetivo te presenta el conflicto de los siglos para hoy. Escuchemos. La serie Feliz para siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Oración inicial. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo de estudio. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para poder aprender de la historia de la Reforma, que podamos ver cómo tú has guiado a tus siervos a través de las dificultades y cómo hoy en día podemos seguir tu luz a pesar de los desafíos que enfrentamos. Abre nuestros corazones para ser instrumentos de tu verdad y tu luz. En el nombre de Jesús, amén. Vidas con objetivos para hoy. Método Rapid Pickup, aplicado al tema La Reforma Francia. Resumen. El capítulo describe cómo, después de los avances iniciales de la Reforma en Alemania, el protestantismo se vio amenazado por divisiones internas y ataques externos. A pesar de la traición, persecuciones y derrotas en batallas, la fe protestante continuó expandiéndose, lo que llevó a una derrota de los enemigos de la Reforma. El emperador Carlos V, al tratar de aniquilar la Reforma, se vio derrotado por un poder mayor, la voluntad de Dios. Finalmente el emperador, agotado por su lucha, abdicó y se retiró, reconociendo que sus esfuerzos habían sido en vano. Análisis del texto. Este fragmento muestra cómo el poder humano puede verse limitado frente a la voluntad de Dios. A pesar de las victorias temporales de los enemigos de la Reforma, el avance del protestantismo era inevitable, pues estaba bajo la protección divina. El conflicto también resalta la lucha interna dentro del protestantismo, que afectó su unidad, pero a pesar de los desafíos, la luz de la Reforma siguió expandiéndose. Paralelismo con las Escrituras. Este evento de la Reforma puede ser comparado con las luchas descritas en la Biblia. En Apocalipsis 2:17 se menciona cómo el dragón, símbolo del mal, se enfurece contra la iglesia y hace guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Al igual que en la Reforma, a lo largo de la historia, los enemigos de la verdad han tratado de apagar la luz del Evangelio, pero la fe verdadera siempre prevalecerá. Y interpretación principal del tema de estudio. La interpretación principal es que, a pesar de las fuerzas opuestas, la voluntad de Dios prevalecerá. La Reforma, aunque enfrentó persecuciones y divisiones, siguió adelante porque estaba bajo el propósito divino. La luz que comenzó en los días de la Reforma se sigue expandiendo hoy, a pesar de los desafíos que enfrenta la Iglesia. Preguntas de reflexión. 1. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe cuando enfrentamos oposición o divisiones internas? ¿Qué lecciones podemos aprender del retiro de Carlos V sobre la soberanía de Dios en nuestros propios conflictos? 3. ¿De qué manera podemos ser instrumentos de esa luz que, aunque intenten apagar, sigue brillando? Enseñanzas o lecciones extraídas. La lucha de la Reforma muestra que no importa cuán fuerte sea la oposición, la voluntad de Dios prevalecerá. Esto nos enseña a confiar en su soberanía. 2. La unidad dentro de la Iglesia es vital, ya que las divisiones internas debilitan la causa. 3. Aunque los creyentes enfrentan sufrimientos, la luz del Evangelio nunca se apaga. Siempre habrá un remanente fiel que llevará adelante la verdad. Conclusión. La Reforma en Francia, al igual que en otras partes del mundo, nos demuestra que los intentos humanos por detener el avance de la verdad están destinados a fracasar. Cuando los creyentes permanecen fieles, incluso en tiempos de persecución y división, el propósito de Dios se cumplirá.
debemos aprender a mantenernos firmes en la fe, confiando en la soberanía de Dios. A. Aplicaciones prácticas y modernas. 1. En tiempos de desafíos y divisiones dentro de la iglesia moderna, debemos mantenernos firmes en los principios de la fe. 2. Debemos recordar que, aunque los poderes del mundo traten de silenciar la voz del protestantismo y la verdad bíblica, la palabra de Dios nunca regresará vacía. A nivel personal, debemos fortalecer nuestra relación con Dios para ser instrumentos de su luz, llevando el Evangelio a todas las naciones, sin importar la oposición. Para profundizar en este pasaje, podemos leer más sobre las luchas internas que enfrentaron los reformadores y cómo el Espíritu Santo actuó para guiar y proteger el avance de la Reforma. Los escritos de Elena G. de White nos ofrecen una visión profunda de cómo las dificultades de la Reforma son paralelas a los desafíos de la Iglesia moderna, y cómo podemos aprender de la fidelidad de aquellos que, a pesar de las adversidades, mantuvieron su testimonio hasta el final. Oración final, Padre Celestial, te agradecemos por tu fidelidad a lo largo de la historia y por mostrarnos cómo tu voluntad siempre prevalece. Gracias por habernos mostrado en el ejemplo de la Reforma que, aunque enfrentemos oposición, tú estás con nosotros. Te pedimos que nos fortalezcas en nuestra fe y que podamos seguir siendo un testimonio de tu luz en el mundo. En el nombre de Jesús, amén. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com La Reforma empezó fuerte. En Alemania, la gente abrazó la fe protestante. Se extendió rápidamente, desafiando el viejo orden. Francia observaba con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Echaría raíces esta nueva fe también allí? Francia tenía sus propios reformadores, hombres y mujeres hambrientos de la verdad. Vieron la corrupción en la Iglesia. Anhelaban una fe basada en las Escrituras, no en la tradición. Estos primeros protestantes enfrentaron una batalla cuesta arriba. La monarquía francesa, estrechamente vinculada a la Iglesia romana, los veía como una amenaza. La protesta en Espira en 1529 fue un momento crucial. Los príncipes alemanes, apoyando la Reforma, protestaron contra los esfuerzos por reprimirla. Este acto de desafío resonó en Francia, animando a los protestantes franceses. La Confesión de Augsburgo, presentada ese mismo año, definió aún más las creencias protestantes. Ofreció una clara alternativa al dogma católico. Este documento se convirtió en un punto de encuentro para los protestantes de toda Europa, incluyendo Francia. La monarquía francesa, sintiéndose amenazada, respondió con fuerza. Comenzó la persecución dirigida a aquellos que se atrevían a desafiar a la Iglesia establecida. Los protestantes fueron multados, encarcelados, incluso asesinados por sus creencias. Sin embargo, su fe solo se fortaleció. Muchos huyeron de sus hogares buscando refugio en bastiones protestantes como Ginebra. Llevaron su fe con ellos, extendiéndola a nuevas tierras. Los que se quedaron enfrentaron un peligro constante. Celebraban reuniones secretas, adorando en voz baja, siempre en guardia. A pesar de los riesgos, el movimiento protestante ganó impulso. La gente se sintió atraída por su mensaje de salvación por gracia, no por obras. Vieron el coraje de aquellos que se mantuvieron firmes en sus creencias, incluso frente a la muerte. Esta fe inquebrantable, forjada en los fuegos de la persecución,
demostró ser una fuerza poderosa. Tristemente, el movimiento protestante no fue inmune a las divisiones internas. Surgieron desacuerdos, debilitando su frente unido. La intriga política complicó aún más las cosas. Nobles poderosos, buscando ganancias personales, explotaron estas divisiones. Algunos incluso traicionaron a sus hermanos protestantes, poniéndose del lado de la corona católica por conveniencia política. Esta traición llevó a la captura de líderes protestantes clave. Su encarcelamiento fue un duro golpe, silenciando poderosas voces a favor de la Reforma. El movimiento, aparentemente al borde del triunfo, de repente estaba luchando por la supervivencia. Sin embargo, incluso en estos tiempos oscuros, el espíritu de la Reforma se negó a morir. La fe, nutrida en secreto, continuó extendiéndose. La gente susurraba sobre la esperanza de un futuro donde pudieran adorar libremente. Los sacrificios de los encarcelados y de aquellos que habían dado sus vidas alimentaron su determinación. La sangre de los mártires, como dice el dicho, se convirtió en la semilla de la Iglesia. El emperador Carlos V, un católico acérrimo, vio la Reforma como una amenaza a su autoridad. Echó todo su considerable poder al esfuerzo por reprimirla, tanto en Francia como en toda Europa. Libró guerras e impuso duros edictos, decidido a aplastar el movimiento protestante. Sin embargo, sus esfuerzos finalmente resultaron inútiles. Cuanto más intentaba reprimir la Reforma, más fuerte se hacía. Su sueño de un imperio cristiano unificado bajo su gobierno, con el Papa a la cabeza espiritual, se desmoronó. Las semillas de la libertad religiosa, sembradas por los reformadores, habían echado raíces demasiado profundas para ser erradicadas. Agotado y desilusionado, Carlos V finalmente abdicó en 1556. Su fracaso en sofocar la Reforma marcó un punto de inflexión en la historia. Demostró que la fuerza no podía extinguir el deseo humano de libertad religiosa. Mientras que Francia continuaría lidiando con el conflicto religioso durante los años venideros, la abdicación de Carlos V señaló la victoria final de los principios de la Reforma. La idea de la libertad de conciencia, tan valientemente defendida por los primeros protestantes, se había arraigado, cambiando para siempre el panorama religioso de Europa.